invitarte a seguir la programación de la plataforma RTCA Crisol de la Alegría. Nuestra plataforma ofrece una programación relacionada a la fe católica, transmitiendo una amplia variedad de programas, entrevistas, entretenimiento y mucho más. ¿Cuáles son las razones para verlas? Bueno, pues para que tú puedas buscar crecer espiritualmente, fortalezcas tu fe y para poder experimentar el amor de Dios y seas pleno. Solo necesitas internet para poder disfrutar de nuestros programas a través de Facebook, YouTube, web, aplicación móvil y TikTok. Porfa, no te pierdas porque tenemos un mensaje que Dios tiene para ti a través de RTCA Crisol de la Alegría. Por acá te esperamos. Bien, muy buenos días. Soy el Padre Carlos Javier Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. La reflexión que vamos a hacer en este día, pues prácticamente se nos impone por la fiesta que hoy estamos celebrando en la iglesia, la solemnidad de todos los santos. O sea, el día 1 de noviembre, la iglesia celebra a todos los santos, y digo a todos, no solo los que están canonizados, o sea, que ya nos encomendamos a ellos continuamente, es decir, San Juan Bosco, la Beata Conchita, etcétera. No, sino todos los que están con Dios, ya en la gloria, que son millones, esos son millones, es decir, los que viven ya la bienaventuranza, los que ven la luz de Dios. O sea, por tanto, hoy la iglesia celebra a los reconocidos también como a los anónimos. Es una celebración de los que comparten el triunfo y la gloria de Cristo eternamente. Bien, este es hoy, día 1 de noviembre. Mañana lo unimos también. Recordamos a nuestros seres queridos difuntos. Es un día en el que de manera especial oramos por todos los que nos han precedido, siempre con la esperanza de resucitar. Esas dos solemnidades, la de los santos y la de los fieles difuntos, son dos celebraciones que nos hablan de la vida eterna y que nos recuerdan además que todos estamos llamados a ser santos, es decir, a participar de la vida de Dios. Esta es la santidad. La santidad viene de Dios. Nosotros nos abrimos, la recibimos ya desde esta vida y se prolonga después de nuestra muerte. El título que hemos puesto a esta reflexión es: la vida no se acaba, se transforma. Esta es nuestra fe. La vida no se va a acabar con la muerte, ¿no? Se va a transformar. La liturgia de estos días nos ofrece algunos textos que precisamente vienen a fortalecer la certeza de lo que decimos en el símbolo de los apóstoles. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Esto lo vamos a comentar más adelante. Decimos la resurrección de la carne, es decir, no solo la resurrección, por decirlo, del alma, sino de la carne también, o sea, de nuestro cuerpo, de nosotros enteros, si se puede decir así. En el libro de la sabiduría, ya un texto del Antiguo Testamento, ya nos habla de lo que son nuestros hermanos que nos han precedido y que ya se encuentran en Dios. Dice este texto: la vida de los justos está en las manos de Dios y ningún tormento les afectará. Dice, los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia. Y su partida entre nosotros todo un desastre. Dice, pero ellos están en la paz. Como diciendo, ellos están en Dios. Es muy interesante que este es un libro ya del Antiguo Testamento. Ya desde ahí se anunciaba, en algunos lugares se insinuaba que precisamente nosotros no íbamos a morir eternamente. No, sin mayor explicación. Solo hasta que Cristo se hace presente en nuestra historia, comprendemos un poco este misterio de nuestra vida. Decimos, hemos sido creados para la vida eterna. San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos dice lo mismo.
Es interesante lo que él predica. No queremos que estén en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los demás, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, de la misma manera, Dios llevará a quienes murieron en Jesús, nos llevará a estar con Él. Es decir, San Pablo es un apóstol, ¿sí?, del Espíritu Santo y de la resurrección. Él está plenamente convencido de que nosotros nos vamos a encontrar con Cristo, porque Cristo resucitó. En un texto del Papa Juan Pablo II decía: hoy nosotros estamos unidos espiritualmente con esta muchedumbre innumerable de santos, de salvados, los cuales nos rodean, nos animan y cantan todos juntos un poderoso himno de gloria. Lo decía también en una festividad precisamente como la de hoy, la de todos los santos. Bueno, nos preguntamos, ¿cómo es nuestra relación con nuestros difuntos? Bien, como ahorita en el lugar donde estoy, a lo mejor si se escucha un ruido, me cambiaré de lugar para que no se... Ojalá me lo hagan en ver, porque ahorita aquí en un departamento anexo, no sé qué arreglos están haciendo, pero por lo pronto ahorita seguimos. Nos preguntamos si las relaciones que nos han unido con nuestros seres queridos, si esta relación es actual, si nos comunicamos con ellos o si ellos se pueden comunicar con nosotros. O sea, ¿qué relación existe entre la vida bienaventurada y nuestro caminar actual en el mundo? Es decir, la respuesta es esta. El encuentro definitivo con Cristo en la otra vida no implica estar desconectados de nuestros hermanos de ninguna manera, de todos los que vivimos en la tierra. Estamos unidos con ellos. Monseñor Martínez le explicaba a la beata Conchita Cabrera de Armida, le decía: mire usted, desde el cielo va a seguir influyendo en las obras de la cruz. Como diciendo, desde allá va a seguir motivando, incentivando esta obra de la cruz. Principalmente allá seguirá usted influyendo entre ellas, entre estas obras, con divina eficacia. ¿Sí? Monseñor Martínez, director, el último director espiritual de Conchita, así le decía: usted va a seguir desde el cielo moviendo todavía estas obras, pues que han sido fundadas por usted, y podríamos decir, y con Monseñor Ibarra. Bien, nosotros ahorita decimos, es cierto que el hombre, nosotros, al morir, salimos de la historia, ¿sí? Ya no estamos en esa historia. Sin embargo, no perdemos la relación con la historia. No perdemos la relación con la historia. Porque la red de la relacionalidad, o sea, el ser humano es un ser de relación. Sí, eso es un constitutivo, podemos decir, de nuestro ser humano. No podemos existir sin relación. Esto es algo esencial al ser humano, al hombre, ¿no? Pero sí, pero como en la base de la relación es de tal manera necesaria, no vamos a perder la relación nunca con nuestros hermanos. Ya desde ahorita estamos en relación con ellos. Y cuando estemos en la vida eterna, nos vamos a relacionar con nuestros seres queridos. Esto que lo digo yo, pues por supuesto no es mi ciencia, ni mucho menos. Santo Tomás de Aquino lo decía. La felicidad plena, es decir, no puede ser plena precisamente si no estamos con nuestros seres queridos, digamos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la gente que hemos querido. Necesitamos de alguna manera seguir esta relación. ¿Sí? Esto, digo, lo decía desde el siglo XIII ya Santo Tomás de Aquino. Y por eso le decía al obispo, a Conchita, al obispo Martínez, cuando usted muera, usted seguirá amando en la tierra a su Jesús y sirviéndole y sacrificándose por él en sus hijos
que se multiplicarán. Espere en Dios que hasta el fin de los tiempos algo suyo, será algo de Conchita, pedazos de su alma, por decirlo así, continuarán la cadena de amor iniciada por usted. Sí, es un convencimiento, una fe muy firme de Monseñor Martínez, que se la transmite a Conchita, es decir, usted desde allá va a seguir, vamos a decir, orando desde aquí en sus hijos, va a seguir sacrificándose, entregando, viviendo su cruz de alguna manera, no en ella, por supuesto, pero sí en sus hijos. O sea, el cielo implica estar con todos aquellos que en conjunto formamos el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo. En ese convencimiento se basa la veneración de los santos, ¿sí? La referencia mutua de unos con otros y la cercanía insuperable del amor que está cierto de alcanzar a Dios en el otro y al otro en Dios. Pues bien, en Cristo, hombre, nos encontramos con Dios y también con la comunidad de hombres. Un poquito vamos a señalar esto al hablar de Cristo, hombre, de cómo Él se hace presente también hoy en nuestra historia, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro propio yo, o sea, mi ser, no está cerrado ante los demás. No estamos cerrados ante los demás, ante nuestros hermanos, no. Todos estamos unidos y que solo la apertura a ellos, a la universal, abre nuestra mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios. O sea, la vida verdadera hacia la cual todos nos dirigimos, hacia la vida verdadera, comporta estar unidos existencialmente unos con otros. Perdón. La felicidad solo podrá alcanzar su plenitud cuando nos encontremos reunidos todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que decía hace un momento. Si unidos todos de una manera muy particular, muy especial, insisto, con nuestros seres queridos. Los que han muerto, le dice Jesús a Conchita en una de estas locuciones que tenía ella, le decía, los que han muerto nunca se separan de mí, ¿no? Volverán resucitando en mis brazos para no volver a morir jamás. Sí. Esa es una verdad esencial de nuestra vida cristiana. Realmente creer en la vida eterna es el fin hacia el que nos dirigimos. La vida no tendría sentido si solo para esta vida, es decir, vivimos, o si solo creemos en Cristo, como lo dice un poquito aquí San Pablo. San Pablo dice esto: el sentido de la vida de Cristo consistió en edificarse un cuerpo. Bueno, se hizo carne, su cuerpo le pertenece, y en cuanto pertenecemos a Cristo, en cuanto que estamos en Él, estamos todos unidos a su cuerpo resucitado, al interior de la familia de Dios en la Trinidad. Con Cristo resucitaremos y con Él nos sentaremos a su mesa en el cielo. Bien, me refería exactamente al texto de San Pablo, que lo voy a leer, como dice, la resurrección de Cristo, que no solo se refiere a su persona. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y somos las personas más dignas de compasión. Sí. Si solo para esta vida creemos en Cristo. Ahora bien, dice Pablo, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección? Que no hay resurrección de los muertos. Si fuera así, pues Cristo tampoco resucitó. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Sí. Todo está fundamentado en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, es decir, como diciendo, nos estamos haciendo tontos, ¿no?
vacía en nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Pero luego con fuerza dice el apóstol, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, se refiere a Adán, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre, o sea, por Jesucristo, viene la resurrección de los muertos. Sí, más adelante comentaré más este texto de San Pablo, toda su doctrina sobre la resurrección. Así pues, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. ¿Sí? Porque así como por un hombre vino la muerte, ya lo decíamos por Adán, por Cristo viene la vida. El estar con Cristo, abiertos a la fe, el estar con Cristo, abiertos a la fe, es el comienzo de la vida de la resurrección. Ya desde ahora es el comienzo de la vida de la resurrección. ¿Sí? El cielo es la participación en esta nueva existencia de Cristo. ¿Sí? Y en consecuencia, la plenitud de lo que comienza con el bautismo. Así que desde nuestro bautismo empieza ya un proceso, porque llevamos la vida de Dios. Ya lo decíamos, la santidad es la vida de Dios. Eso es, la vida de Dios que se nos entrega, que se nos da, que nos hace hijos de Dios. Tenemos esa vida y de esta manera nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios, ya desde ahora. Por eso de ahí la importancia tan grande de los sacramentos del bautismo y muy especialmente de la Eucaristía. Si Cristo viene a nosotros, nos da su vida, nos pone en relación con su Padre, siempre movidos por el Espíritu Santo. Por eso, nuestra resurrección se inicia ya, ahora, mediante la fe. ¿Sí? La fe es esencial. La fe hay que pedírsela a Dios. La fe nosotros no la conseguimos con nuestras propias fuerzas. Tenemos la experiencia, cuántas veces quizás decimos, yo quiero creer, pero no entiendo, quiero creer. No sabes qué, nunca vas a entender ni a creer si Dios no te da la fe. Hay que pedir la fe. No, la fe es la plataforma en la que nos apoya toda nuestra vida. O sea, la resurrección no es solo un acontecimiento lejano al final del mundo, sino que el creyente dialoga con Dios hoy, que es vida y vence a la muerte, ya desde ahora. Algunas de estas ideas están tomadas pues del Papa Benedicto, ¿no? O de sus libros, antes, en la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger, ¿no? Sí, es decir, es un hombre que nos dio una doctrina, una teología fuerte, muy fuerte, sobre este tema de la resurrección, de nuestra propia resurrección. En la Eucaristía nos unimos a Cristo resucitado. El que cree en mí, decía Jesús, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sí? En San Juan, capítulo 11. Estas palabras, pues, fundan nuestra certeza de que ya desde ahora participamos en el misterio de la vida nueva que Cristo hace accesible a través de los sacramentos. Sí, la santidad es la participación en la vida de Dios y allá nos la está comunicando. O sea, la resurrección de Cristo no solo se refiere a su persona, no solo a Él, sí, sino que nos incluye también a nosotros. Su resurrección anuncia nuestra propia resurrección y confirma sus palabras. Dice Jesús, el que cree en mí, fíjate, otra vez la fe, el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Fijémonos en los tiempos de la gramática, el presente y el futuro. Dice, el que cree en mí hoy tiene vida eterna, hoy. En el futuro yo lo resucitaré. ¿Sí? Realmente vamos a decir como que no se confunden los dos términos, porque ya desde ahora tenemos la vida de Dios. Hay que vivirla, puede decir, o más bien hay que dar respuesta a ese don de Dios. Sí, porque aunque es un regalo que Dios nos da, exige de nuestra parte
el aceptar ese don, ese regalo ahora. Y por eso dice, que cree en mí ya tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Y sigue Jesús. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Y otra vez, Jesús mismo nos resucita. Bueno, más se va a precisar más adelante que en realidad es el Espíritu Santo que nos vuelve, se puede decir, a esta vida que ya llevamos. O sea, confesar la resurrección de Jesucristo, comenta el Papa Benedicto, es para los cristianos decir con seguridad que lo que solo parecía un sueño es una auténtica realidad. Esto es muy importante, esta frase. El amor es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Si Dios nos ama, si Cristo nos ama, no es para un ratito, no es para los 20, 30, 80 años que estamos aquí en este mundo. No, su amor es eterno. Él nos ha amado y el amor exige la inmortalidad. El amor exige la inmortalidad. Sí, Dios nos ama. De eso hay que estar muy seguros. Pidámosle a Dios que nos ayude a entenderlo con el corazón, si es que con la mente no podemos entenderlo. El amor requiere perpetuidad, imposibilidad de ser destruido. Es un grito que demanda eternidad. El amor manifiesta lo que solo la inmortalidad puede dar. El amor, solo lo que la inmortalidad nos puede dar, que es precisamente estar en el otro, ¿no? Sí. En el que queda ahí cuando yo haya desaparecido. Subrayamos lo mismo, es decir, es una insistencia, es decir, ya Padre Carlos, ya nos cansaste diciéndonos esto, ya lo entendimos. Pues sí, pero hay que subrayarlo fuertemente. El hombre no puede perecer totalmente porque Dios lo conoce y lo ama. Es decir, ya lo repito, el amor exige inmortalidad. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir qué significa la palabra que pronunciamos en el rito del bautismo. Bien, esto varía un poquito según el ritual, pero ordinariamente pregunta el sacerdote cuando va a bautizar a uno, ¿qué están pidiendo ustedes para su hijo? Y los padrinos, los papás responden, estamos pidiendo la vida eterna. Eso es lo que pedimos. La vida verdadera, que es vida en toda su plenitud. ¿Sí? Eso es lo que pedimos ya desde el bautismo, la vida eterna. Y si en Cristo el amor ha vencido a la muerte, es decir, el amor ha vencido a la muerte, ha sido por el amor que nos tenía también. No, perdón, que nos tiene. Por el amor que nos tiene. Ha querido permanecer en nosotros. Solo el amor unido al poder divino de la vida y del amor de Dios, de la vida y del amor de Dios, puede fundar nuestra inmortalidad. Sí. El amor crea la inmortalidad y la inmortalidad nace de la fuerza del amor. Eso significa que Dios, que es amor, que nos ha amado, nos ha hecho inmortales. Bien, vamos a hacer ahorita una pausa, dentro de un momento volvemos, pues para seguir tratando este tema, ahora apoyándonos en cómo es esto de la resurrección de Cristo, sí, porque desde ahí empieza todo este deseo de la vida eterna. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo? Bien, hacemos una pausa y regresamos en un momento.
Pues yo diría a mis hermanos que vivan lo que Dios quiere que vivamos en la congregación para la iglesia y para el mundo. Pues yo quisiera invitar a todos los misioneros del Espíritu Santo a su servicio sacerdotal, cercanía con los sacerdotes diocesanos, con los sacerdotes de cada diócesis donde uno vive, para que tengan ellos la confianza de acercarse. Y si nosotros estamos firmes en nuestra vida de oración, pues podemos contagiar, porque también ellos necesitan no dejar la oración para poder servir a la iglesia. Entonces, cercanía con el clero y fidelidad en nuestra oración como testimonio. A eso les invito. La espiritualidad de la cruz es riquísima y cada uno tendrá experiencias personales riquísimas también. Entonces, volver a ser, o ser, mejor dicho, muy cuidadosos en la liturgia, sin que sea una cosa solemne tipo imperial, ¿verdad? Pero sí que sea una especie de acción donde se vea la convicción de lo que estamos haciendo, el respeto hacia el trato con el Señor, el respeto reverencial, el amor que se tiene hacia la Eucaristía, a todo lo sacerdotal, a todo lo que ayude al pueblo sacerdotal, que todos somos sacerdotes. Se nos dice en el bautismo que quedamos consagrados sacerdotes, no ministros, pero nuestro sacerdocio bautismo es muy rico. Y la manera más rica de poder ejercer ese sacerdocio, yo la siento en la vida religiosa. Sea sacerdotes o hermanos, lo que sea, siempre hay una característica especial. Un amor muy grande a María Santísima y una atención con mucho cariño, con mucha amabilidad hacia los necesitados. No nada más el pobre de solemnidad, sino el pobre que tiene problemas en su corazón, en su alma, en sus ideas, para ayudar. La iglesia es un cuerpo vivo y se nutre con la vida y los escritos de Cristo, que son los evangelios. Y siempre se renueva volviendo a esta raíz, porque es inagotable. Y todo lo que hay en la iglesia es semejante. A nosotros, Dios nos dio una fuente de vida y de doctrina extraordinaria en nuestros padres. Nunca vamos a agotarla. Entonces, si queremos vivir y crecer, tenemos que regresar a las raíces. Y esto no lo digo yo. Lo dice el Concilio Vaticano II en Perfecta Caritatis. La renovación de la vida religiosa está en volver a las fuentes. Nosotros podríamos decir eso también de la congregación. Quizá hablemos muchos que hablamos de la espiritualidad de la cruz, pero a la gente le hace falta que prediquemos con el testimonio de nuestra vida. En las fuentes volvemos a tener más vida y nunca las agotaremos, porque además las fuentes que nosotros tenemos fueron escritos que nuestra Madre Conchita recibió directamente de Dios. Entonces no es palabra humana, es palabra divina. Y si queremos tener vida, tenemos que atender a la raíz. La vida no viene de las ramas, la vida viene de la raíz. Si volvemos a la raíz, tenemos vida. Si no volvemos a la raíz, nos secaremos. Pero tener siempre en cuenta ese carisma de la congregación es lo central. Y es un mensaje al mundo. El mundo va a recibir ese mensaje de la espiritualidad de la cruz a través de nosotros. Y la espiritualidad de la cruz se predica, pero principalmente se vive. ¿Valió la pena ser misionero del Espíritu Santo? Indudablemente, indudablemente. Toda la eternidad no me bastará para agradecerle a Dios que me ha hecho misionero del Espíritu Santo. Es una pregunta que ni se pregunta. Vale mucho la pena ser misionero del Espíritu Santo. No me gusta la expresión pena,
No es ninguna pena, es una gratitud, es un regalo de Dios, hacer esa confianza a un hombre limitado para que colabore con la Iglesia al reinado del Espíritu Santo para la salvación de los hombres. Entonces, más bien es una gratitud para toda la eternidad. Vale la pena. Vale la pena ser misionero del Espíritu Santo. Bien, pues hemos escuchado los testimonios que nos dan nuestros hermanos sobre, vamos a decir, expresan la fe, una fe muy grande, es decir, convencidos totalmente de la vocación que han recibido. Y han subrayado aquí un elemento esencial: todos somos sacerdotes. El sacerdote es un mediador, uno que debe de llevar la vida, sí, no porque sea propia de él, sino llevar la vida de Cristo, la vida que Él nos da a través de su palabra y a través de la Eucaristía que el sacerdote celebra, no para sí mismo, sino para los demás. Y antes de continuar, pues bien sabemos, estamos en un momento pues que nos ha impactado mucho esto que ha sucedido, este ciclón, este huracán. Y no podemos ser indiferentes como cristianos al sufrimiento de tantas gentes, ¿sí? Siempre tenemos que ver de qué manera podemos, pues, desde luego con nuestra oración, por supuesto, por tanta gente, por los que han muerto, por los que se han quedado sin trabajo, por tantas desgracias, ¿no? Pero también, si se puede ayudar de una manera también más práctica, pues hay que hacerlo, hay que buscar, porque es decir, como cristianos, somos sacerdotes, somos mediadores en estas mediaciones de la vida de Dios, pero que se manifiesta también en nuestras ofrendas. Bueno, continuamos con el tema. Nuestra fe en la resurrección de Cristo. Abundan los testimonios que nos presenta la Sagrada Escritura acerca de la realidad de la resurrección de Cristo. Nos dice en Hechos de los Apóstoles: el Hijo de Dios no se ha quedado en el sepulcro, porque no podía permanecer bajo el dominio de la muerte, y la tumba no podía retener al que vive, al que es la fuente misma de la vida. Hace un momento ya leíamos el texto de San Pablo, no lo repito, nada más el final dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección. El testimonio de Pablo es fundamental, porque es fruto de una experiencia, la experiencia que tuvo en el camino de Damasco, la aparición de Cristo resucitado. ¿Sí? Una experiencia extraordinaria de un hombre que no creía en Cristo de ninguna manera. Ahora lo siente vivo, está con él. Y desde ese momento se convirtió en un apóstol de la resurrección de Cristo, en su mensajero. Sí. Dice Pablo: yendo yo de camino, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él a mí: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. ¿Sí? Desde ese momento, lo decía, que se constituye en defensor de la doctrina de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección, por supuesto, unidos a la resurrección de Cristo. Dice Pablo a los Corintios: yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Sí? Dice, eso fue lo primero que yo les transmití. Les dice a la comunidad de Corintio. Efectivamente, Pablo recibió el mensaje
de la resurrección, no solo en esta experiencia que tuvo de Cristo resucitado, sino que él entra inmediatamente en contacto con aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Es decir, con Pedro, dice aquí, con aquellos que tuvieron la experiencia de ver a Cristo vivo, Pedro, los apóstoles y muchos más. Dice, pues bien, dice Pablo, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. ¿Sí? Predicamos a Cristo resucitado. Bien, queda algo todavía por que podemos nosotros preguntarnos. Bien, nuestra fe entiende la inmortalidad como la resurrección íntegra del hombre. Vamos a decir cuerpo y alma. La resurrección íntegra del hombre. Es decir, como la resurrección del cuerpo incorruptible, inmortal. Así lo afirma San Pablo, dice. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, fíjense, es importante, si el espíritu, que es el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, si él está en ustedes, él, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Él transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen del cuerpo glorioso, a imagen del cuerpo de Cristo. Es necesario que este ser corruptible, nuestro ser, nuestro cuerpo corruptible, se revista de inmortalidad y que este ser mortal se revista, lo repito, de incorruptibilidad. Todos estos son textos de Pablo, es decir, Romanos 8:11, Filipenses 3:21, Corintios 15:43, etcétera. Son muchos textos. Es decir, donde Pablo afirma con toda seguridad la resurrección del ser humano completo, vamos a decir, de cuerpo y alma. Bueno, si es así, nos preguntamos, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Bien, yo esto no lo voy a responder, lo dice Pablo. Son preguntas que se hacía San Pablo y las responde de una manera muy concisa. Decía él, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Lo dice en la 1 Corintios capítulo 15. Es decir, hay una transformación de nuestro cuerpo. Sí, lo que decíamos al principio, que la vida no se acaba, se transforma. No podemos precisar exactamente cómo es esta transformación. Si San Pablo pues lo enuncia ahí, se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Esto es como que un principio antropológico dice, es que el ser humano, es decir, está compuesto, vamos a decir, de cuerpo y alma. ¿Sí? Esta es una realidad. No es alma pura, nada más, no. Ni tan solo es un cuerpo. El ser humano es cuerpo y alma. Entonces, de alguna manera, este cuerpo que ahora está informando, esta alma que ahora está informando a un cuerpo, nada más. Es decir, en adelante, esa alma no va a informar a un cuerpo, no. Es decir, porque ya hay una unidad del ser humano en Cristo, ¿no? Si el Señor Jesucristo transfigurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo. Decimos, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ya lo habíamos dicho, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a los cuerpos mortales. Insisto, la resurrección de Cristo afecta no solo al alma del hombre, sino también a su cuerpo
y a todo el cosmos. Esto es otro tema, ya. Es decir, hemos escrito por ahí un libro que es La restauración del cosmos, que tiene un poco relación con esto, pero no es el caso de hablar ahora de eso. La materia será algo propio del espíritu de una manera totalmente nueva y definitiva. Sí. La materia será algo propio del espíritu de una manera totalmente nueva, sí, definitiva, transfigurada. La resurrección del cuerpo es la primicia de lo que está llamado a suceder con toda la creación, su incorporación en la gloria. El cuerpo es el principio y el centro de la ecología cristiana. Gracias al cuerpo, la oración se inserta en el cosmos y en la historia. Bien, podemos decir, bueno, esta es la doctrina, lo sabemos, tenemos fe como Pablo y como tantos santos que hoy celebramos y nuestros fieles difuntos, que efectivamente existe esta otra vida. Pues de aquí se sigue que nosotros debemos prepararnos también. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Todos tenemos que ser santos. Esa es la voluntad de Dios, decía Pablo, su transfiguración, que se transfiguren. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos ha elegido para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Efesios 1. Estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la plenitud del amor, a la plenitud de la caridad. La santidad es el encuentro entre Dios que se nos entrega, sí. La santidad es el encuentro entre Dios que se nos da y la generosa respuesta que le damos. Generosa respuesta que le damos. La santidad sí consiste en la unión con Dios que se realiza mediante el amor. Ahora, a nosotros amar a Dios significa aceptar con alegría. Amar a Dios significa aceptar con alegría su voluntad y sus deseos. La perfección del amor se traduce en concreto en el cumplimiento fiel de nuestros deberes de Estado. En el cumplimiento fiel de nuestros deberes de Estado. ¿Sí? El religioso, el sacerdote, la religiosa, el laico, el seglar, la casada, la que no se ha casado, todos nosotros, ese es un estado en el que nos encontramos, según nuestro propio estado, cumplir lo que es propio de nuestro estado. Ya cada quien sabe, sabemos cuál es nuestro deber, nuestra tarea, y hacerla con amor, hacer con amor. El amor de Dios, que es un regalo, también. No podemos, insisto en esto, las relaciones humanas no son sencillas, todo lo experimentamos. Y a veces decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos. Aprender a perdonar de corazón, aunque los sentimientos a veces sigan ahí todavía metidos en nuestro ser. Sí, pero decir, Señor, yo perdono, quiero perdonar de veras de corazón, como tú nos has perdonado. Ayúdame a perdonar y quítame ya estos sentimientos de rencor que llevo ahí en el corazón. Quítamelos, no tiene caso, no se va a arreglar nada con esto, me estoy haciendo mal. Sí, el Señor Jesús predicó a todos sus pueblos, cualquiera que fuese su condición, a todos los pueblos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esta idea se repite continuamente. Para esto nos envía el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es la fuente de toda santidad, tal vez nos hemos dado cuenta a veces que al introducir el Padre Nuestro en la misa, hay varias maneras de introducirlo, ¿no? Pero uno es el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Por eso, digamos, con fe y con esperanza, la oración que Jesús nos enseñó. Sí, porque el Espíritu Santo nos ha dado ya precisamente el amor. Es el Espíritu Santo quien nos mueve interiormente a amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y amarnos mutuamente como Cristo, como Dios nos ama. Así pues, esta santidad se manifiesta en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y Jesús les había dicho a sus discípulos: ahora que vaya al Padre, le pediré a Él que les envíe otro Paráclito, otro Espíritu, para que esté siempre con ustedes. Sí, va a estar con ustedes, pero ustedes también van a dar testimonio. También ustedes. No solo es el Espíritu Santo el que da testimonio a nosotros, sino que nosotros vamos a dar testimonio. Ese testimonio no es otro que el del Espíritu Santo. Vamos a decir que es la prolongación. Viene de arriba y se prolonga hacia los demás. ¿Sí? El testimonio que nosotros damos es el del Espíritu Santo. O sea, el que movidos por el Espíritu Santo damos un testimonio. ¿Sí? De ahí la importancia, estamos hablando de la santidad y todo. El papel del Espíritu Santo es esencial. De Él nos viene precisamente la vida de Dios desde nuestro bautismo. El Espíritu Santo ha sido enviado para santificar y renovar la vida de los creyentes. Él nos impulsa a la santidad. Se expresa en cada uno de los que acerca a la perfección de la caridad en su propio estado de vida. Sí, insistimos. Así pues, el apóstol nos amonesta, San Pablo, a vivir como conviene a los santos, a revestirlos de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia. Colosenses 3:12, sí. Y producir los frutos del Espíritu Santo, sí, que son para nuestra santificación. Así pues, esta fiesta de la solemnidad de todos los santos nos recuerda a vivir la santidad ya desde ahora, ser santos, porque Dios está en nosotros y Él nos ama. Pero ya lo decíamos, somos débiles, somos frágiles, es decir, caemos en muchas faltas. Por eso continuamente necesitamos de la misericordia de Dios y por eso nos ha dejado los sacramentos. Yo decir, pues que tengo pues la gracia de oír en confesión a muchas personas pues que vienen a confesarse, es decir, como que les hago ver que lo que estamos haciendo juntos es un acto de amor, un acto de fe. Dios que nos ama y Cristo nos dejó este sacramento porque no quiere que nos apartemos de Él, no quiere que nos apartemos de Él, quiere que estemos con Él. Por eso nos da la gracia del perdón cada vez que nos acercamos a decirle: Señor, he pecado contra ti, pero tu misericordia es enorme y por eso estoy yo aquí. Y mañana, Jesús, te voy a recibir en la Eucaristía en la que tú me vienes a dar la vida. Bien, pues con esto terminamos, ya se nos está pasando la hora, pues que el Señor nos bendiga a todos, que el Espíritu Santo, fuente de toda santidad, se las comunique por medio de la cruz de Cristo y los conserve sin mancha, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Espíritu Santo nos anime a vivir nuestra vida de relación con nuestros hermanos difuntos, teniendo como a nuestros intercesores, a los santos, a los cuales hoy celebramos con una grande alegría. Tú que fuiste cruz, en nombre del Señor, si hablan hoy de ti, será por como tú. Cada carta que leí nos acerca un poco a Dios, a la esencia del amor, dedicados al Señor. Orgulloso soy de ti, de una madre para mí, que nos enseñó a vivir
mi confianza puesta en ti. La radio y televisión que nutre tu espíritu. RTCA, Crisol de la Alegría.